Suerte de colibrí. Capítulo 11. Disfraces. La noche se avecinaba a Puerto Vidondo como la sombra extraviada de un enorme animal. Se recargaba, calurosa, contra las ventanas de la casa. Rumiaba oscuridades. Roberto y Mateo estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Mateo había cargado la jeringa con agua azucarada y se disponía a darle de comer al colibrí. Desde el fondo llegaban los ruidos del monte. Entonces Roberto comenzó a contar una historia. Su voz arrancó débil, insegura, como si las frases se tropezaran antes de enfilarse en un relato coherente. En el año de 1968, yo estaba en la cima. Jugaba en un equipo de la capital. Me pagaban muy bien. Había formado una familia. Tenía un hijo, Rafael, de 9 años. Había comprado un auto último modelo, un Peugeot 404 Cabriolet, 2 puertas, de esos descapotables, una maravilla de auto. Yo miraba para adelante y todo lo que veía era del color de los trofeos que iba amontonando en mi casa. Pero nada dura para siempre, suele decir la gente. Ese año tuve un accidente de tránsito. Choqué con el Peugeot y mi mujer, Laura, falleció en el accidente. Yo quedé ileso, al menos por fuera. Mateo miraba al viejo sin entender muy bien por qué le contaba esta historia, pero enseguida se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era darle de comer al colibrí y quedarse callado, escuchando. Eso hizo. Ahí empezó mi caída. No pude soportar la pérdida de mi esposa. Me abandoné. Comencé a beber. Tomaba mucho. Pasaba más tiempo borracho que sobrio. Dejé que mi hijo se fuera a vivir con su tía, la hermana de su madre. Yo no podía atenderlo. Él no podía entenderme. Le fallé en mi equipo porque a menudo faltaba a los entrenamientos y a las prácticas, o iba borracho y no jugaba ni para atrás. El director técnico pidió a la directiva del club que me expulsaran por mala conducta, y me expulsaron, claro. En la prensa publicaron alguna información. Aquello fue un escándalo porque yo tenía mi fama. Después me seguí hundiendo. Quedé solo, perdido, estaba arruinado. Entonces le dejé todo a mi cuñada y me fui a vivir a la isla de los Sauces, en la más absoluta soledad. Pasé un año completamente solo, como si el mundo no existiera. Estaba más o menos como ese colibrí con las alas quebradas. ¿Y su hijo?, preguntó Mateo. Mi hijo se quedó con su tía, mi cuñada, la hermana de Laura. Creo que fue lo mejor que hice en ese momento, mandarlo a vivir con ella. Su tía lo trató muy bien, lo cuidó, lo educó, le dio un futuro que yo no estaba en condiciones de darle. Yo iba a verlo muy de vez en cuando. Tenía que juntar valor para ir, porque verlo me hacía sentir culpable por la muerte de su madre. Enfrentar eso era muy duro para mí, muy duro. Roberto tomó aire. Tenía los ojos brillosos. Mateo lo miraba con inquietud. El viejo se levantó y se fue a buscar un vaso de agua a la cocina. Le preguntó al muchacho si quería algo. No, nada. Lo que quería Mateo era que el viejo siguiera con la historia. Luego de ese año, un directivo de un equipo del Delta, que había sido muy amigo mío y me conocía bien, me fue a buscar a la casa de la isla de los Sauces. Quería que dejara de tomar y que volviera a jugar fútbol. Quería que fuera a jugar a su equipo. Él sabía cómo estaba yo. No tenía que explicarle nada. Primero le dije que no podía, que no estaba en forma, que ya había decidido retirarme. Él me dijo que nadie que jugara como yo se retiraba a los 32 años, que aún podía jugar en su equipo, que podía retornar, que todo era cuestión de voluntad. Y entonces, de frente, me preguntó si yo había matado a mi mujer, si yo pensaba que había sido un asesinato. Claro que no, le dije indignado. Él me miró fijamente a los ojos. Recuerdo esa mirada. Entonces me preguntó que por qué me echaba la culpa encima, la de la muerte de mi mujer. Mateo asintió.
Pensó que una cosa es un accidente y otra cosa es un crimen. Podía entender que un accidente fuera un crimen, así como a menudo algunos crímenes terminan haciéndose pasar por accidentes. Pero no atribuía nada de esto a Roberto. No podía asociar ninguna de esas dos posibilidades con el hombre que tenía enfrente y que ahora seguía contando su historia. Yo me quedé callado, porque en realidad no me echaba esa culpa, pero la verdad era que me sentía responsable por el accidente y por la muerte de Laura. En ese mismo momento, mi amigo, que adivinó lo que estaba pensando, me contó una historia sobre un personaje de esos que son el típico tonto del pueblo. Parece que todos los años en el pueblo de donde era originario, mi amigo se hacía una fiesta de disfraces. Era una fiesta importante, en la que no quedaba nadie sin disfrazarse. Durante la fiesta se hacía un concurso y al que se disfrazara mejor, siempre y cuando no lo reconociera nadie, le daban un premio. Todo el pueblo elaboraba los disfraces más impresionantes que te puedas imaginar, porque ganar el premio era lograr tener por un año el reconocimiento de toda la gente. En uno de esos concursos hubo una persona que se disfrazó de pato. ¿El tonto del pueblo?, preguntó Mateo, que seguía con atención a la historia. Sí, ese. Era un disfraz increíble, me contó mi amigo. Nadie había reconocido al tonto debajo del disfraz de pato. Parecía un pato, tal cual, todo emplumado, patas de pato, una máscara increíble con pico de pato. A media fiesta ya sabían qué disfraz iba a ganar. No tenía quien le disputara el premio. El resultado corría de boca en boca. La gente ya estaba felicitando al pato. Antes de que el jurado diera el fallo, entonces, el tonto del pueblo se quitó la parte de arriba del disfraz y dijo que no le podían dar el premio a él, que se fijaran quién era, que eso no estaba bien. «Hey, ¿no quiso que lo premiaran?» No, mi amigo me contó la historia y me dijo, ¿te das cuenta? El tipo iba a ganar, iba a ser el personaje del año, el mejor disfrazado del pueblo, pero no lo aceptó. Él era el tonto del pueblo, siempre había sido el tonto del pueblo. Por nada del mundo quería dejar de ser el tonto del pueblo. Si una persona débil y castigada tiene tanta fuerza para aferrarse a su propia imagen, aferrarse de una manera hasta orgullosa a su verdad más desgraciada, ¿cómo es posible que otra persona que es fuerte, decidida y respetada acepte hundirse en su mentira? Y mi amigo redondeó la historia con una reflexión que me sacudió de pies a cabeza en ese momento. Me dijo, hay veces en que uno puede ponerse el mejor disfraz del mundo y ocultarse en ese refugio por un tiempo, a tal punto que nadie pueda descubrir cuál es el verdadero rostro debajo del antifaz. Pero quien está ahí abajo siempre va a saber que lo que trae puesto es un disfraz. Entonces, o se lo toma a broma o se lo toma en serio, tanto el disfraz como la propia vida. Terminó de decirme eso y agregó que me esperaba en el club a la semana siguiente, el lunes en la mañana, a la hora de práctica, que había un lugar en el equipo para mí si quería ir. Se levantó, me dio un apretón de manos y se fue sin esperar respuesta de mi parte. ¿Y fuiste a practicar?, preguntó Mateo, que había vuelto a tutear al viejo. Y fui, sí. Dejé de tomar y comencé a practicar en serio. Me llevó un tiempo recuperar la condición física, pero la recuperé. Jugué un par de años en ese equipo y en 1972 fuimos campeones en la regional. Un año después me convocaron para jugar con la selección del Delta. Fue en 1973. Ese año fuimos campeones nacionales. Después de eso me retiré del fútbol. ¡Wow!, exclamó Mateo. De ese año es la primera plana del periódico que tienes enmarcada en la sala. Sí. El periodista sabía muy bien la historia y por eso la tituló así, La Última Copa. Aludía de ese modo al hecho de que yo había dejado de tomar y entonces pude ganar otra copa, la del campeonato. Pero mi triunfo nunca pudo ser completo. Yo tenía otro campeonato en mente, que era recuperar a mi hijo, y ese otro campeonato lo perdí. Nunca pude volver a acercarme a él. La última vez que hablamos fue cuando se iba a estudiar al extranjero. Fue a principios de la década de los 80. Había conseguido una beca de estudios de química en Italia y se iba a mudar.
Se despidió de mí de manera brutal. Me acusó de haberlo abandonado, de que no lo había cuidado, de que cuando choqué el auto no solo maté a su madre, sino que también lo maté a él como hijo. Me dijo cosas muy duras. Después de eso, nunca más nos hablamos. Mi cuñada falleció hace años y yo le perdí definitivamente el rastro a Rafael. No supe nada más de él, así que a veces pienso que es cierto que también lo maté en aquel accidente. Pero tú no tuviste la culpa, como te dijo tu amigo. Sí, es cierto, pero si bien pude volver a jugar fútbol, porque en cierta manera eso dependía solo de mí, no pude recuperar a mi hijo, porque eso ya dependía en gran parte de él. Hay cosas que uno no controla. Hay muy pocas cosas que uno puede llegar a controlar. Como nos pasa ahora con el colibrí, nosotros podemos hacer todo lo que hacemos, darle de comer, cuidarlo, hacer un refugio para que repose, pero que vuele o no vuele, terminará dependiendo solo de él. Y con los amigos, a menudo sucede igual. Nosotros podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para fortalecer una amistad, pero hay una parte que la tiene que poner el otro. Si no, estamos fritos. Esos bultos se cargan entre dos, como dos alas de ese pájaro. Que levante el vuelo o se quede arrastrando la cola por el piso no depende de una ala sola. Mateo había terminado de darle de comer al colibrí. Lo tomó con su mano y lo posó sobre su dedo. Lo acercó a su cara y le dijo: «Tú vas a volar, ¿verdad, pajarito?». Roberto se quedó en silencio.